¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a iniciar con el estudio de un nuevo tema y se refiere a presupuestos de tesorería. Vale la pena que ustedes relacionen este tema de tesorería como tesoro, como dinero, y es a lo que nos vamos a estar refiriendo, al dinero. Y cuando nosotros tenemos mucho dinero disponible, o mejor dicho, dinero disponible, entonces sacamos un nuevo término que se llama flujo de efectivo. Entonces, lo que vamos a analizar en esta sección va a ser las responsabilidades que va a tener la administración para proteger, para controlar todos los recursos de la empresa. Recordamos que aquí vamos a hablar de los recursos. Y entonces vamos a tener dos tipos. El primero va a ser el efectivo, dinero, ¿ok? Y el segundo va a ser los activos distintos al efectivo. Y cuando hablemos de estos temas, entonces vamos a estar sabiendo de todo lo que se va a relacionar. Entonces, al hablar de efectivo y los activos distintos del efectivo, entonces estamos sacando un nuevo término que se llama flujo de efectivo. Y cuando hablamos de flujo de efectivo, nos vamos a referir principalmente a los pagos en efectivo. Un tema muy importante, entonces ya que hablamos de efectivo, estamos hablando de dinero, hablamos de los tesoros que va a tener. Aquí estos pagos en efectivo, recordemos que van a ser entradas, pero también va a haber salidas. Y entonces lo que vamos a hacer es verificar los datos que van a ser importantes respecto a entradas y salidas para poder identificar la función que va a desarrollar nuestra empresa. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a iniciar con qué es el presupuesto de efectivo. Y cuando hablamos del presupuesto en efectivo, vamos a decir que una de las características de este presupuesto es que es multifacético. Y cuando hablamos de que es multifacético, nos referimos a que se va a presentar en las diferentes etapas, en diferentes posiciones dentro de nuestra empresa. Entonces, nuestro presupuesto en efectivo se va a poder definir como un pronóstico de las entradas y salidas de efectivo que nos va a permitir diagnosticar, como que verificar o checar los faltantes o incluso también los sobrantes futuros. Obviamente, ¿para qué? Para poder planear la inversión de los sobrantes y la recuperación de los faltantes. Y aquí está el secreto de todo. Recordemos que cuando hablamos de flujo de efectivo, vale la pena que sobre dinero, pero no debo tener el dinero ocioso, lo debo invertir para obtener ganancias. Pero también si me falta, debo de verificar las estrategias que voy a llevar a cabo para recuperar mi dinero lo más pronto posible. Entonces, recordemos, es vital para una empresa conocer sus flujos de efectivo para que lleve su administración de manera óptima. Imagínense que da créditos a más días y cuando tiene que pagar no tiene dinero y le cobran los intereses, entonces esos van a ser gastos. Si aprende a planificar sus ingresos o incluso sus faltantes, va a poder adecuar todas sus actividades de manera interesante. Y entonces aquí vienen dos términos que vale la pena mencionar. El primero es la insolvencia, que es lo que les decía. Imagínense que dio tantos créditos que se quedó sin su dinero, lo están utilizando los otros, no te pagan
Y entonces, esta insolvencia puede ocasionar la quiebra si no se cuida, o bien la intervención de los acreedores. Recuerden que los acreedores son las personas a quien les debo, ¿sale? Pueden ser acreedores diversos o pueden ser acreedores hipotecarios. Entonces me puede salir aún más cara mi situación. Pero aquí lo importante es que la empresa, si no tiene liquidez, entonces le va a pasar todo esto. Entonces, aquí sale un nuevo término, liquidez. Nosotros vamos a hablar de liquidez cuando la organización tenga la facilidad, o mejor dicho, la capacidad para convertir un activo en efectivo. Si yo lo relaciono con contabilidad, recordarán que veíamos hablábamos en algún momento del grado de disponibilidad y habíamos dicho que era la mayor o menor facilidad que se tenía para convertir un bien en dinero en efectivo y podría haber mayor grado de disponibilidad o menor grado de disponibilidad. Cuando nosotros hablamos de presupuestos, ese término cambia y se le llama liquidez, es decir, ¿qué tan fácil me es convertir mi activo en efectivo? A lo mejor tengo mercancía y la tengo que desplazar rápido para obtener mi dinero. Entonces, cuando yo hablo de eso, estoy hablando de liquidez, de esa capacidad, pero también debo contar con los medios adecuados de pago. Asimismo, como cumplir oportunamente con los compromisos contraídos. Obviamente tenemos que dar respuesta a corto plazo, bien, también en largo plazo es importante, pero a corto plazo. Si yo adquirí una deuda con un proveedor, tengo un compromiso, recordarán del grado de exigibilidad cuando nos daban menos tiempo de pagar una deuda o cubrir una obligación, pues aquí pasa lo mismo. Yo tengo que verificar mi liquidez de tal forma en que si me dan un crédito, yo lo pague de forma oportuna para no generar recargos, para no perder a mi proveedor. Eso es muy importante y esto se da de acuerdo a dos funciones. ¿Cuáles van a ser dos funciones? Bueno, la primera va a ser el tiempo que va a ser necesario para convertir el activo en efectivo. Y el segundo, el grado de seguridad. Recordemos que va a estar asociado al precio del activo. Imagínense que quiero vender un activo y me lo toman más barato, entonces pues ya no me funcionó. Entonces, esto es lo que se tiene que cuidar porque aquí surgen muchos problemas. Uno de los problemas más comunes es que deben saber cuánto invertir en cada activo, aunque no se permita realizar o garantizar esto. Esto es importante y entonces para que nosotros podamos realizar esto, vamos a estar hablando de algo que se llama herramientas de inversión. Me voy a poder apoyar de algunas herramientas. ¿Y cuáles van a ser mis herramientas para que yo no caiga en las problemáticas que podría tener como ejecutivo? Bueno, el primero voy a tener 3 herramientas principales. Entonces, la primera de ellas va a ser que se analice cuidadosamente la antigüedad de los saldos de los proveedores, que es lo que comentábamos hace un momento. ¿Cuánto le debo a cada persona? Recordemos, un exceso de saldos vencidos indica una mala administración, o sea, no debo estarme endeudando. El segundo es revisar el costo de los préstamos. Lo ideal es que no se pidan préstamos, pero en caso de que pidas tus préstamos,
tienes que checar que no se hayan realizado en situaciones de presión, en una mala administración o mal manejo de efectivo. El proveedor te está diciendo que o le pagas o te embarga, o el acreedor. Y entonces tú pides un préstamo rápido, te lo dan más caro, pagas más, no cubres. Entonces esos son los detalles que tienes que mencionar. Otro que tienes que checar muy bien es calcular una relación o la relación del costo. Eso es muy importante. Tienes que verificar si vas a costear algo, qué tan fácil o qué costo te va a representar a final de cuentas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto nos vamos a ir a los objetivos. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de mi presupuesto? Bueno, lo más importante es verificar el comportamiento del flujo de efectivo. Es decir, cuánto tengo, cuánto pago, cuánto debo, cómo se mueve, a través de periodos o el tiempo que se trate. El segundo es detectar, eso es muy importante, en qué periodos habrá faltantes. Pero también va a ser importante en el cual va a sobrar efectivo. Entonces, si yo lo verifico, voy a poder tomar buenas decisiones para saber cuándo voy a deber, cuándo voy a pagar, muevo mis actividades o mis acciones y ya cubro todo. El punto 3 es importante que se determinen o se verifiquen las políticas de cobro. A lo mejor tengo efectivo, pero presto muchísimo. Y entonces, si no son adecuadas o incluso las de pago, hay que verificar que sean óptimas. Puedo tener el dinero y no lo cobro en el tiempo que necesite. Puedo no pagar y tenerlo disponible, entonces eso hay que cuidarlo. Algo que es muy importante es igual determinar si es óptimo el monto de los recursos invertidos. Y aquí entra lo que habíamos mencionado en presupuestos pasados. No puedo adquirir muchos inventarios que nada más van a estar parados y sin movimiento. Hay que analizarlo. Después, hay que fijar políticas de dividendos en la empresa. Recuerden que los dividendos son las ganancias. Entonces, a lo mejor gané mucho, si me dejan un poquito los dividendos, puedo multiplicar más el dinero. Después vamos a determinar si los proyectos de inversión son rentables, es decir, me están dejando ganancias, yo invierto y esto tiene ganancias, realmente me conviene. Eso es muy importante. También hay que verificar la posición de la caja. Y no me refiero a su ubicación física. Me refiero a cuánto tengo, o mejor dicho, al resultado de los periodos. Si yo siempre tengo dinero en caja al iniciar y al final termino más que endeudada, entonces hay que verificar qué está pasando. Lo más importante, hay que verificar los excedentes. Si hay excedentes, ¿por qué los hay? ¿O por qué hay un déficit? Un déficit es un faltante de efectivo, pero eso es importante hacerlo por periodos para cuidar esos detalles. Ver si hay la necesidad de algún financiamiento. O bien, ya lo mencionamos, efectivo ocioso. Pero todo se tiene que verificar. Yo no puedo pedir un préstamo si no lo voy a cubrir. Y no necesito dinero parado si no lo estoy utilizando. Y lo más importante es coordinar el efectivo
con el total del capital de trabajo. Recordemos los ingresos por ventas, los gastos, las inversiones, los pasivos. Eso es muy importante. Y con esto nosotros podemos tener, esto nos va a llevar a tener una base sólida. ¿De qué? De la caja. Con esto nosotros lo vamos a lograr. Entonces, vean cómo la introducción es muy importante, así como voy a meter dinero, es importante cuidarlo, las entradas y las salidas. Deseo que haya quedado muy claro el tema. Agradezco muchísimo su atención.